Amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Es una bendición estar en la casa del Señor una vez más. La verdad que siempre es una alegría verles, una alegría que podamos juntarnos y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Están disfrutando el clima o no? ¿O un poquito nomás? Muy bueno el clima, ¿eh? Así que hay que disfrutar, como dijo el hermano Diego. Ya creo que el sábado, domingo empieza a hacer un poquito ya más de frío. Así que hoy vamos a estar otra vez deprimidos. Es una bendición compartir con ustedes en esta noche. Yo tengo algo que el Señor está hablando a mi corazón y que quiero compartir con ustedes. El Señor está buscando en este tiempo o está llamándonos a estar firmes en lo que es el llamado del Señor. Estamos en un tiempo muy difícil, todos vemos las noticias, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, la situación que los cristianos están viviendo en Irán y toda esta área de Asia, todo lo que está pasando y cómo la iglesia está siendo perseguida. Es un tiempo de mucha aflicción para la iglesia. Es un tiempo donde nosotros tenemos que estar como cristianos atentos, con nuestros ojos puestos en el Señor, porque son tiempos difíciles. Son tiempos para que tú y yo ponernos a meditar en que Cristo, nuestro Señor, viene pronto. Y en este tiempo el Señor nos quiere firmes, no solamente firmes en nuestra fe, sino también firmes en nuestro llamado, en lo que el Señor de una u otra manera nos ha llamado a hacer, que es predicar la palabra, predicar el evangelio. Para esto hemos sido llamados. Es un tiempo donde nosotros tenemos que activar nuestros dones, activar nuestro llamado, activar lo que el Señor nos ha dado para poder transmitir el mensaje de esperanza, transmitir el mensaje del Señor. Y con esto te estoy diciendo porque es algo que tú y yo creo que tenemos que aclarar, que cuando hablamos de transmitir el mensaje y de predicar la palabra del Señor, no estamos hablando de decirle a tal fulano ven a la iglesia. Porque nunca sabemos lo que puede pasar en camino de su casa a la iglesia. O no podemos decir, bueno, la próxima semana tenemos el culto especial, te invito a la iglesia. No es un momento para darle tiempo a Satanás. Es un tiempo donde tú y yo, como hijos de Dios, llamados por Dios a servirle, de compartir el mensaje de Dios a aquel que lo necesita. No de invitarle a la iglesia, sino de predicarle el mensaje de Dios. Porque no sabemos lo que va a suceder. No sabemos si para el próximo culto especial que tenemos en la iglesia, vamos a invitarle a esa persona que tanto me agrada y que quisiera invitarle. No es un momento para esperar hasta el próximo culto especial. Es un momento para, en el momento que tengas la oportunidad de compartir el mensaje, hacerlo. Porque este es un tiempo donde el Señor nos quiere usar. Este es un tiempo donde el Señor quiere usar nuestras voces, quiere usar nuestras manos para que podamos servirle a Él. Es un tiempo de producción, es un tiempo de estar activos en el Señor. No es un tiempo de estar cómodos, no es un tiempo de estar desanimados, no es un tiempo de estar desorientados, es un tiempo de escuchar a Dios y obedecerle a Él. Yo viví sirviendo al Señor por más o menos 10 años en Argentina, sirviéndole al Señor como misionero, y hay dos cosas que atacan puntualmente a aquel que tiene un llamado de Dios. Hay dos cosas específicas, hay muchas más. Pero yo quiero hablar de dos cosas específicas. Una de ellas se llama desánimo. El cristiano lucha continuamente con el desánimo. Desánimo para orar, desánimo para buscar a Dios, desánimo para leer la Biblia, desánimo para venir a la iglesia, desánimo para predicar, desánimo para todo. El cristiano continuamente lucha con el desánimo. Y sobre todo cuando uno está en el campo misionero, el desánimo es uno de los enemigos más terribles que tú y yo podamos enfrentar. Porque el desánimo nos paraliza.
El desánimo nos acomoda, nos hace vivir en un estado como vegetativo, hablando espiritualmente. Y otra de las cosas que también afectan es la comodidad o el amor al dinero. Es otra de las cosas que en el llamado de Dios, en el llamado misionero, es las cosas que los atrae a abandonar el llamado y a abandonar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo tengo algunas historias de amigos, compañeros que servimos al Señor en las misiones, y el mayor problema de ellos era que no tengo plata, quiero tener dinero, quiero alcanzar esto, quiero lograr lo otro. Entonces abandonaban su llamado y dejaban, pero yo le digo, si tú ayer me dijiste que tienes un llamado de Dios y que quieres proyectarte y que quieres servirle y que quieres hacer esto y ahora me estás diciendo que quieres plata y te vas. No entiendo. Pero es que tú y yo constantemente vivimos estas circunstancias y vivimos estas situaciones en las que el enemigo nos quiere desenfocar de lo que tú y yo debemos de hacer para el Señor. En 2 de Timoteo, yo meditaba en 2 de Timoteo capítulo 1, estos versículos muy conocidos por nosotros. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, por favor, si puedes buscar ahí en tu Biblia. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al versículo 9, dice la palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sino, ¿según qué? ¿Participa en qué? ¿En las bendiciones? Participa en las aflicciones por el Evangelio. ¡Wow! No nos gusta esa parte. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quisiera que entendamos un poco la vida de Timoteo. Timoteo no solo que había sido instruido por un tremendo hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, sino también que él amaba a Dios, servía al Señor con todo su fuego, con toda su fuerza, muy comprometido a la causa de Dios, predicaba, enseñaba. Ese era Timoteo. Es una persona como tú y como yo que ama al Señor, pero también que a pesar de todo esto, él vivió un momento de desánimo, un momento de vergüenza. Según el apóstol Pablo, dice que la fe de Timoteo era como una fe no fingida, o sea, una fe genuina, una fe pura. Así lo cataloga Pablo a este hombre llamado Timoteo. Pero a pesar de todas estas cualidades, que son excepcionales, por cierto, ¿no? Como no quisieras tú tener una fe no fingida, una fe pura, una fe genuina. Pero a pesar de todas estas cualidades, Pablo le exhorta a Timoteo porque había cierto desánimo en él. Escucha bien, a pesar de estas cualidades, Pablo le exhorta a que no se desanime. Imagínate nosotros que no podemos ponernos en niveles espirituales, pero no creo que lleguemos al hombro de Timoteo, de cómo Timoteo servía a Dios, y que Pablo mismo le dice: participa de las aflicciones, porque la situación que estaba enfrentando Timoteo eran de aflicciones, eran momentos difíciles, eran momentos de adversidad. Timoteo se enfrentó a acusaciones de la gente por ser cristiano, por eso Pablo le dice: no te avergüences del Evangelio. Me pregunto yo, nosotros acá, ¿hemos enfrentado acusaciones por ser cristianos? Por lo mucho que me decían a mí, y disque hermanito. Esas eran mis aflicciones, cuando me avergonzaba, porque mi mamá contaba, no sé si contó la otra vez, que cuando nosotros íbamos a la iglesia porque nos daba vergüenza,
de ser cristiano, agarrábamos la Biblia y la metíamos debajo de la camisa, en medio de tu hombro, aquí. Ibas a la iglesia así, porque si te veían con la Biblia, era una vergüenza. Era una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el testimonio no era, no iba a la mano con lo que yo quería transmitir a la gente. Yo quería transmitir que era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que tenía una fe genuina, pero no. Entonces, en una parte de la sociedad yo era tal persona, pero quería ir a la iglesia y ser otra persona. Por eso uno se avergüenza del evangelio. Esas eran las aflicciones que nosotros teníamos en esos tiempos. Ahora, gracias a Dios, ¿cómo se llama? A la tecnología ya no necesitamos llevar la Biblia, entonces se nos hace un poquito más placentero venir a la iglesia. Pero en mis tiempos, yo como que soy viejo, pero en mis tiempos era con la Biblia en la mano. Y mi mamá me decía, tienes que llevar tu Biblia, entonces había que llevar la Biblia. Pero Timoteo se enfrentó a acusaciones de la gente por ser cristiano. Como siervo del evangelio tuvo que enfrentarse cara a cara contra falsos maestros que querían traer una palabra distorsionada dentro de la casa del Señor. Con todo esto que estaba sucediendo alrededor, estas aflicciones que Timoteo estaba atravesando, le vino un poco de desánimo, un poco de vergüenza. Timoteo se enfrentó a esto del avergonzarse. Timoteo vivía en un contexto donde confesar a Cristo podía traerle rechazo. No solamente rechazo, sino que si Timoteo expresaba su fe en Jesús, era expuesto a la persecución, era expuesto al peligro. Pero aún Pablo, sabiendo que las aflicciones eran reales, que las aflicciones eran sumamente difíciles de enfrentar, pero a pesar de eso, Pablo le dice, tú no te avergüences del evangelio. Y Pablo tratando de animar a una persona dentro de una situación, porque Pablo le escribe esta carta a Timoteo desde la cárcel, en una situación totalmente difícil. Aún así, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, participa de las aflicciones, ponte firme, sigue adelante, sigue predicando, sé valiente, esfuérzate. Avergüences, yo estaba viendo la palabra griega y es epaiknistens. Es difícil pronunciarla. Pero esta palabra, porque la carta a Timoteo fue escrita en griego. Si queremos más o menos buscar una interpretación de lo que significa avergüences, quiere decir sentir vergüenza. Quiere decir retirarse por temor, abandonar las cosas, abandonar la fe por temor. Eso es avergonzarse. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es querer evitar identificarse con una fe, con algo. Avergonzarse. Avergonzarse también tiene que ver con negar públicamente una relación con algo específico o con alguien específico. Negar públicamente. Y en este contexto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Predica, sigue adelante, avanza, participa de las aflicciones por el evangelio. Pablo no le promete a Timoteo una vida cómoda, sino que invita a Timoteo a compartir el sufrimiento por la fe en Jesús. No hemos llegado a eso todavía. No hemos llegado. No hemos llegado al que tenemos que enfrentar aflicciones por el evangelio. Estamos en una posición
sumamente relajada espiritualmente, como hijos de Dios. Estamos cómodos, no tenemos persecución, no tenemos a alguien que nos dice, niega a Jesús o te mato. No tenemos aquí a alguien a la puerta, cerrándonos la puerta, que no podemos entrar a la iglesia porque no está permitido. No tenemos esas aflicciones. Por lo tanto, no tiene nada, no tenemos ninguna cosa que nos pueda impedir que podamos hacer lo que el Señor nos está pidiendo, que es predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. No tenemos ninguna oposición que nos cierre la boca y no nos haga compartir el mensaje que el Señor quiere que nosotros llevemos a aquel que lo necesita. No te avergüences del Evangelio. La vergüenza nos apaga. La vergüenza no nos deja hablar. La vergüenza, al contrario, negamos que vivimos para Cristo. Al nosotros dejar de predicar el Evangelio, lo que estamos haciendo es una negación, una vergüenza. El sufrimiento por Cristo no es una derrota. El sufrimiento, entre comillas, porque acá sí que sufrimos. No es una derrota, sino que es parte del servicio al Señor. Nuestra fidelidad al Señor. Otra de las cosas a las que Timoteo se enfrentó en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al versículo 10. La primera era vergüenza al Evangelio, desánimo. Pero aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al versículo 10 dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo quiere corregir una idea muy peligrosa, que era usar la fe como medio para obtener beneficios económicos. Pablo le está queriendo hacer entender a Timoteo que lo que él estaba observando, porque estos falsos maestros que estaban rodeando en ese entonces traían un mensaje de todo plata, todo dinero. Ya se escucha por acá también. Pacta aquí, pacta allá. Si oras, si pasas y pactas $1,000, tú vas a ser sanado. Si pactas $10,000, vas a tener tu casa. Eso se escucha. Entonces sabía lo que estaba pasando ahí, no es nada nuevo ahora. Había un amor al dinero y se estaba usando el Evangelio para poder lograr estos objetivos económicos que cada uno de estos falsos maestros tenía. Y Pablo quiere corregir esa idea peligrosa de usar la fe como medio de obtener estos beneficios. Y lo que Pablo le quiere transmitir a Timoteo es que la fe no es un negocio. Que el verdadero beneficio es vivir en comunión con Dios. Y satisfechos de lo que Él nos da. Sean satisfechos.
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque una de las cosas en el Evangelio y cuando nosotros queremos abrazar lo que el Señor nos quiere dar y lo que nos ha dado para hacer, es que no, pero es que quiero más. Tengo esto, pero quiero un poco más. Entonces, al correr atrás de estas partes económicas, social y estas cosas materiales, no tenemos tiempo para Dios, no hay tiempo para Dios, no suficiente para Dios. Porque vamos corriendo tras lo material. Entonces lo que Pablo quiere hacer con Timoteo es que él tiene que enfocarse, porque él parece que ya se estaba llevando por la misma corriente, pensando en lo material, pensando en lo económico, pensando en tener mucho. Y Pablo lo quiere sacar de esa idea peligrosa. En el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad, en efecto, es un gran medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad, lo que hacemos, la gracia, el amor, el servicio al Señor, tiene que estar acompañada con contentamiento. ¿Qué quiere decir contentamiento? Alegría, regocijo. Todo lo material es pasajero. No tiene por qué convertirse en el centro de nuestra vida. Porque lo que hemos traído, dice el verso 7 que leíamos ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo material pasa. No tiene que ser nuestro centro de atención. Contentamiento con lo necesario. Así que teniendo sustento y abrigo, el versículo 8, estemos contentos con eso. Pablo no está promoviendo que sea pobre y que viva en la pobreza, sino que sea sencillo y que sea grato por lo que tiene. El creyente, tú y yo, tenemos que vivir o aprender a vivir con sencillez, con lo que el Señor nos ha provisto, con lo que el Señor nos da. No obsesionarnos más que, yo quiero tener. Seamos agradecidos con lo que el Señor ha hecho aquí. La verdad que yo veo, todos hemos sido bendecidos por el Señor. Todos hemos sido bendecidos. Contentamiento. En el versículo 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación. El problema no es poseer dinero, yo creo que sería una bendición. Yo no quiero que malinterpreten el mensaje, porque a mí me gustaría mañana tener unos dolaritos extras. Me gustaría no estar tan así como se dice, como afanado de que quiero tener más. No quiero estar afanado porque este mes no sé si alcanzo, porque este otro mes no sé si hay trabajo. No quiero estar en una situación así. Tener todo el dinero, un negocio que rente bien y que, claro, ¿cómo no? Pero lo que tengo hoy, lo que tenemos hoy, sirve para decir, Señor, gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque me has provisto, gracias por este carrito que no es del año el que yo quisiera, pero gracias, Señor. Gracias, Señor, por este sueldo que tengo, no es lo que quisiera, pero gracias, Señor.
Gracias. La ambición descontrolada nos puede conducir a tomar decisiones que destruyen la fe, que destruyen nuestra vida con el Señor. El amor al dinero, la ambición descontrolada nos puede llevar a tomar decisiones que están fuera de lo que es la voluntad del Señor. En el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo no está queriendo decir que el dinero sea malo, sino que amar el dinero es lo malo. Cuando el dinero ocupa el hogar de Dios, se convierte en un ídolo que causa sufrimiento y nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra fe, de nuestras convicciones. En Efeso habían estos falsos profetas, estos falsos maestros que usaban este falso evangelio para beneficio personal. En 1 Timoteo 6:5, como leíamos ahí, Pablo advierte a Timoteo que no imite ese modelo, que no tolere en la iglesia esas cosas. Todo esto vivía Timoteo, con una presión de acusaciones, con una presión de falsas enseñanzas que se oponían a lo que él predicaba, con una presión socioeconómica porque los falsos maestros prosperaban más que él. Todo esto vivía Timoteo y todo esto veía como Timoteo los falsos profetas, y él acá viviendo de fe, viviendo con la ofrendita que le daban. Pero los falsos maestros, como traían este mensaje del dinero y de pacta aquí, pacta allá, estaban enriqueciéndose, y todas estas cosas Timoteo veía. Y parece que todas estas situaciones que enfrentó Timoteo, que seguramente a un nivel de mucha más escala de lo que podamos interpretar aquí, Timoteo amaba al Señor. Timoteo estaba dispuesto a seguir en la causa del Señor. Estaba dispuesto a oponerse a todo aquello que se levante. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, la palabra del Señor nos dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Las circunstancias, las aflicciones, todas estas cosas que Timoteo estuvo observando, otros prosperando, él no. Otros en una situación de afrentas. Todas estas cosas que Timoteo continuamente enfrentaba hacían o hicieron que el fuego de Dios se apague. La vergüenza, avergonzándose del evangelio. Espíritu de cobardía que estaba ya puesto en él por todas estas situaciones en las que él se dejó llevar. El espíritu de cobardía nos hace cerrar la boca, no nos permite hablar. Por eso Pablo le dice, tu espíritu, el espíritu que está sobre ti, es de poder, es de amor, es de dominio propio. Te aconsejo que avives ese don. Avives el don. En nuestro llamado y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Hemos hablado, yo estuve hablando hace un poco días atrás, que este año va a ser un año de mucho trabajo. Porque queremos, o lo que el Señor nos está hablando es que nosotros tenemos que ser predicadores del evangelio. Que tenemos que ser personas, hombres y mujeres, con el fuego de Dios encendido al llamado del Señor.
que tenemos que ser hombres y mujeres que podamos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier oportunidad que se nos presente, no para invitarlo a la iglesia en el próximo servicio que tenemos especial, sino que cuando lo veas en la necesidad, vayas y le prediques y le hagas ver que el Señor es la salida a todo lo que está viviendo y a todo lo que está pasando. Es el tiempo de predicar, iglesia. Es el tiempo de impartir lo que el Señor ya te ha dado por imposición de las manos, por el derrame del Espíritu Santo en tu vida. No te avergüences. No quita de ti ese espíritu de cobardía. Si está un espíritu de cobardía en nosotros, hoy tenemos que destruir ese espíritu de cobardía. Ese espíritu de vergüenza que nos paraliza, que no nos deja hablar, no nos deja compartir, no nos deja vivir la abundancia del Señor. Pablo le hace referencia a Timoteo de la importancia de la piedad. Y la piedad, como decía, es todo lo que hacemos para el Señor, el amor, nuestra devoción a Dios, nuestro servicio, ya sea lo poco, lo mucho que hagamos para el Señor, esa es nuestra piedad. Pero esa piedad, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene que estar acompañada con contentamiento. No tiene que estar acompañada con un espíritu apático. No tiene que estar acompañada de un espíritu de vergüenza, de un espíritu de cobardía, de un espíritu de desánimo. Tiene que estar acompañada de contentamiento. De hombres y mujeres activos en el Señor. Hombres y mujeres con alegría de que aman a Cristo, de que Cristo vino a su corazón y cambió su vida, cambió su mente, cambió su alma y que le ha dado un hogar y que le ha dado una familia. Ese espíritu de contentamiento tiene que estar ahí. Y cualquier cosa que tú hagas para el Señor, ya sea recibir a los hermanos cuando llegan a la iglesia, cualquier cosa, si estás en oración, si estás en alabanza, si estás predicando, enseñando, todo lo que tú hagas para el Señor tiene que estar acompañada de contentamiento. Porque imagínate que tengamos al que recibe ahí a los hermanos que vienen y está en la entrada ahí en la puerta, pero su espíritu desanima, con espíritu de cobardía, con espíritu de vergüenza, con espíritu de desánimo. O sea, el que llega al nuevo viene a ver qué onda aquí. Y el hermano o hermana ahí con el espíritu de vergüenza, es que no puedo hablar. Pasa ahí nomás. No. Necesitamos avivar el don de Dios. Avivar el don de Dios. Acompañar nuestros dones y nuestros talentos y esta piedad que está en nosotros, acompañarla con contentamiento, de alegría, una explosión de alegría en esta casa, en nuestra vida, en nuestro ser. Dos cosas que nos quieren apagar entonces. El desánimo, la cobardía, la vergüenza. Y el amor al dinero, que puede ocuparnos todo. Cuando amamos el dinero, yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo sí he conocido gente que ama el dinero, es terrible. Hace unas semanas atrás, mi hija Ariana tuvo
con unas compañeritas de la escuela tuvieron una actividad de vender pulseritas. Entonces ellas trabajaron juntas para poder vender sus pulseritas, creo que fue para el tiempo de Christmas. Y mi hija fue, se esforzó, trabajó, se juntaban a hacer las pulseritas para poder vender y tener dinerito. Y con ese dinero no sé qué querían hacer, creo que querían donarle al hospital de niños, algo así. Y la mamá de una de sus mejores amigas llegó y dijo, bueno, esto es lo que se ha recolectado. Y a Arianita me le dieron como $2 nomás. Y a su hija le dio no sé cuánto, y a otra le dio no sé cuánto, pero a Arianita le dio $2. Entonces mi hija vino llorando, mal. Ya no quiero volver a la escuela, papi, ¿qué pasó? No, es que a mí, yo trabajé duro, yo me esforcé y todo. Y de lo único que me dieron a mí fue $2. Mientras a ella le dieron 15, $10. Entonces mi esposa llamó a la mujer esta. Y la respuesta de esta persona fue, pero es que ese es el negocio. Yo le estoy enseñando a mi hija porque incluso le dijimos, pero ella dice, no, pero la idea era que se diviertan, pero mi hija no se divirtió. Y le digo, pero ¿cómo se va a decir eso? Si está aquí llorando, que no quiere volver a la escuela, que no quiere tener más amigas. ¿Por qué no lo hicieron equitativo? Si es para que los niños se diviertan, ¿por qué no se fue? No, me dijo, yo estoy enseñándole a mi hija negocios y cómo tiene que ser. Pero el problema era el amor a lo material. Porque ¿qué importaba más? ¿Que ellas terminen bien? ¿Que los niños terminen bien? ¿O que a mi hija le toque más plata? El amor al dinero nos desvía. Nos hace evadir los principios, el amor. Nos hace evadir lo que el Señor quiere traer y lo que el Señor quiere hacer. El amor al dinero nos quita del proyecto de Dios. El amor al dinero nos quita de los propósitos de Dios. Y así como le dije de personas que abandonaron su llamado, ¿por qué? Porque querían tener más dinero en su bolsillo. Un día Dios les habló que Dios tenía un proyecto con ellos, que Dios tenía un plan con ellos y que iban a servir en las naciones y que iban a viajar al mundo sirviendo al Señor, pero al siguiente día no, es que me falta plata en el bolsillo. Y yo les puedo contar de todo lo que el Señor a mí me permitió vivir en la escasez. Y como yo en un momento ni siquiera tenía para papel higiénico. Sirviéndole al Señor como misionero. No tener para una pasta de dientes. Irme a las misiones solamente con el pasaje de ida y no sabía cómo iba a volver. Pero acá a veces nos podemos poner en esa parte de decir, quiero más. Lo material, busco más, quiero lo mejor, quiero más, quiero esto, quiero lo otro, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo más importante. Entonces yo lo que quisiera que como iglesia, ese era el mensaje de gozo que quería traerles, que como iglesia reflexionemos de dónde está mi corazón y cómo está mi corazón para lo que es el servicio del Señor, para hacia donde el Señor nos quiere llevar. Se viene un tiempo de trabajo, ya se los he dicho, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar duro para la obra del Señor. Vamos, y no te estoy diciendo de traer gente, de invitar gente, te estoy diciendo de predicar.
de predicar. No importa dónde vayan, no importa qué iglesia vayan. Si vienen acá, gloria a Dios, pero si no, igual gloria a Dios. Pero que prediques el evangelio y que esa persona se pueda arrepentir de sus pecados. Ese es el logro que queremos para la gloria del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor, iglesia.